Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias a todos los que os habéis incorporado por vuestro interés. Quería agradecer a UNIR por el desarrollo logístico de toda esta sesión y a la Sociedad Española de Medicina del Trabajo, pues por el soporte científico, ¿no? para llevar a cabo esta sesión. Estoy con vosotros junto con el doctor Esteban. Vamos a intentar aclarar algunas consideraciones sobre el seguimiento y realización de test en los casos de COVID. El doctor Esteban, que nos acompaña, pues es el jefe de sección de microbiología clínica de la Fundación Jiménez Díaz y además es miembro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Es un placer que esté con nosotros. Y Igualmente, bueno, yo soy Juan Carlos Rueda, que soy pues responsable del servicio médico de SABIC y formo parte de la junta directiva de la Asociación Española de Medicina del Trabajo. Entonces, bueno, pues vamos a dar comienzo. Lo primero, la parte introductoria en la que voy a comenzar va a tratar de centrar un poco la situación que tenemos actualmente en el control y seguimiento de los casos y contactos, ¿no? Frente a COVID, que ya, bueno, pues todos conocemos, fruto del trabajo que hemos realizado dentro de un grupo funcional de la Asociación de Medicina del Trabajo. Es un grupo en el que ha estado liderado por la doctora Vicente, junto con el trabajo inestimable de la doctora Ramírez y la doctora Capdevila, y el apoyo del doctor Reynoso. Hemos llevado a cabo la realización de pues un documento de consulta para todos los especialistas en la que intentamos pues centrar nuestro trabajo con la aplicación de la estrategia de sanidad y con la aplicación dentro de los servicios de prevención. Quería hacer un resumen muy concreto basado en este índice que os pongo sobre las guías actuales, el control y seguimiento, algunos conceptos, la gestión dentro del servicio de prevención, cómo se articulan actualmente las cuarentenas y aislamientos, el manejo de los contactos y alguna referencia sobre los test masivos en personal sanitario. Entonces, bueno, pues empezamos con las guías actuales, todas las conocéis la guía de la estrategia, la última que tenemos, que es de finales de septiembre del 25. Sabéis que ha habido, bueno, pues numerosas versiones, algunas más o menos afortunadas y algunas con criterios científicos más o menos sólidos y han sido cambiantes. En esta última, del 25 de septiembre, bueno, pues incorporan algunos conceptos como son los test rápidos de antígenos dentro del diagnóstico y de la estrategia de seguimiento. Hay una nueva versión sobre la definición de contacto estrecho. Aparece un acortamiento de la cuarentena, que todos conocemos, de la cuarentena tanto para los casos confirmados como para los contactos, y toda esta información pues se aplica en el procedimiento de los servicios de prevención, que se ha actualizado a fecha pues de octubre, ¿no? Al 7 de octubre, donde intenta aterrizar toda esta información y cómo se debe de actuar dentro de los servicios de prevención. Fundamentalmente la actualización hace alguna modificación en la notificación y seguimiento. Fruto de toda esta información y basándonos en las guías, tanto nacionales como internacionales, junto con las publicaciones actuales científicas y los documentos que hemos considerado con evidencia sólida, hemos trabajado para el desarrollo de esta guía, ¿no? de aplicación como un manual de campo para los médicos del trabajo, fundamentalmente para ordenar cuáles son nuestras funciones, la de la medicina del trabajo, en esta pandemia COVID dentro de nuestras estructuras de trabajo, y cómo adaptamos toda esa información y seguimiento de control en cada uno en su servicio de prevención, ya sea ajeno o ya sea propio. Como conceptos a destacar, había que hacer rápidamente una nomenclatura de conceptos para que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Se incluye en la última versión de la estrategia el concepto de pruebas diagnósticas de infección activa, las PIDIA, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente incluyen estos nuevos test antigénicos, rápidos, junto con la evaluación mediante PCR. Incluye el caso sospechoso, ¿no? Que, bueno, pues sabemos todos, había algunas dudas sobre el cuadro clínico sospechoso en algunas preguntas que habéis hecho. Todos yo creo que conocemos, ¿no? Que un cuadro de fiebre con tos, sensación de falta de aire,
junto con anosmia o pérdidas del olfato y del gusto y un cuadro de malestar general, es un cuadro sospechoso que puede confirmarse con una prueba de diagnóstico o puede descartarse igualmente cuando la persona no cumple criterios clínicos, a pesar de ser una prueba diagnóstica negativa. En un caso probable, pues tendríamos a una persona con un cuadro clínico compatible y tenemos resultados negativos. En este caso podría ser probable y hay que descartarlo porque el cuadro clínico así nos lo está pidiendo, ¿no? Porque yo creo que en esto debemos de ser también muy sensatos y ante todo somos médicos y no somos solamente interpretadores de unos resultados de unos test o unos resultados de laboratorio, sino que tenemos que tener nuestra valoración clínica y cuando el cuadro, bueno, pues así lo sugiere, es un cuadro con sintomatología que encaja dentro de un proceso de COVID, a pesar de tener una prueba negativa, tenemos que seguir indagando y descartarla. ¿Cuándo se va a descartar? Cuando tengamos estas pruebas negativas, el cuadro no sugiere sospecha y aparece una IgM también negativa en la serología cuando podamos hacerla. En los casos confirmados, así en la estrategia y en el manual los definen de esta forma, como persona que cumple criterios en un caso sospechoso y a pesar de tener una prueba negativa, el resultado puede aparecer positivo para IgM. Y también pueden ser aquellas personas asintomáticas que de forma casual en un estudio de contactos aparece una prueba diagnóstica positiva. Bueno, esto nos genera muchas dudas, ¿no? A mí y creo que a todos los compañeros, médicos del trabajo, primaria y en cualquier tipo de ámbito clínico. No conocemos si ese cuadro con una PCR positiva realmente es un caso confirmado, pero no sabemos si es contagioso, no hay suficiente evidencia aún para valorar esa contagiosidad en una PCR positiva en un cuadro totalmente asintomático. Como conceptos, infección resuelta, cuando aparece finalmente esta IgG positiva, esto es lo que estamos considerando, independientemente de que aparezca una prueba diagnóstica positiva. Nos estamos dando muchas veces cabezazos los médicos, centrando todas las expectativas en una PCR negativa para considerar un alta, ¿no? de un paciente que ha sufrido COVID. Bueno, pues sobre todo en meses anteriores, ¿no? Intentamos seguir repitiendo PCRs que continuamente se mantenían positivas en pacientes que eran asintomáticos y manteníamos la cuarentena y el aislamiento sin tener en cuenta, bueno, pues la valoración clínica. Y evidentemente había una prueba diagnóstica que era esta PCR. Y bueno, pues al final yo creo que nosotros mismos nos hemos metido en este círculo de solo ponerle el peso y el valor a esta cuantificación que, como luego nos aclarará el doctor Esteban, pues muchas veces no tenemos la consideración y la certeza de que sea un valor contagioso. Y al final tenemos que poner una valoración con una serología, una IgG positiva para considerar un proceso con infección resuelta. Y la definición de contacto estrecho, que tan importante es para nosotros, para marcar cuál es la línea donde tenemos que separar y aislar en nuestros trabajadores. Sabéis que ha sufrido diversas modificaciones, pero en general el concepto de menos de 2 metros de distancia y más de 15 minutos, ahora tenemos que tener en cuenta la consideración de las medidas preventivas, si están puestas en marcha. Esto es fundamental y podemos hacer una valoración individual de cada caso. Esto es fundamental. Esto en el ambiente, en la comunidad y la población general y en contactos sanitarios o sociosanitarios, bueno, todos lo conocéis, si se han puesto o se han llevado a cabo las medidas de uso de EPIs, ¿no? Esta es la parte fundamental para considerar si ha habido o no contacto estrecho. ¿Qué hacemos en la gestión del servicio de prevención? Ante cualquier trabajador con un cuadro clínico sospechoso de COVID, inmediatamente habrá que remitirlo al sistema público para realizar las pruebas pertinentes dentro de las primeras 24 horas, estas pruebas de diagnóstico de infección agudo, y iniciar un aislamiento precoz. Esto es la función que tenemos dentro de nuestro servicio de prevención y dentro de las empresas. A cualquier caso sospechoso se indicará el aislamiento inicial y habrá que hacer una búsqueda de los convivientes fundamentalmente en un primer paso, ¿vale? Esto lo pone así la estrategia y nosotros lo creemos coherente. Iniciar la búsqueda de los contactos estrechos inicialmente en un cuadro sospechoso no confirmado solamente en los convivientes. En los compañeros de trabajo podrá haber un segundo tiempo en el que hagamos esta búsqueda de contactos estrechos una vez que el caso esté confirmado. Evidentemente esto es una razón puramente logística. No tenemos tiempo para hacer quizás rastreo de todos los casos sospechosos. Si lo tenéis vosotros, genial, podemos hacer ya inicialmente
seguimiento de los contactos estrechos de cualquier caso sospechoso, pero esto nos requiere mucho tiempo y tened en cuenta que luego, bueno, pues muchos de ellos van a ser casos descartados y ese trabajo quizás pues no ha tenido el fruto y ha requerido mucha carga de trabajo. Evidentemente la determinación aquí de la empresa y la notificación de la empresa para identificar el trabajador, identificar los compañeros de trabajo, son fundamentales y a partir de ahí el servicio de prevención entra en nuestra función concreta de recabar toda esta información, hacer seguimiento y identificar todos los contactos y las tareas. Evidentemente, en un caso sospechoso, indicamos aislamiento del trabajador, limpiamos las zonas comunes bueno, pues hacemos ya esta identificación de los convivientes para poner en marcha el sistema de rastreo. Las cuarentenas y los aislamientos en los casos confirmados, bueno, pues dependerá, como todos sabéis, en qué ámbito de trabajo estemos funcionando. En ámbito no sanitario, todos sabéis que la estimación de la cuarentena son máximo 10 días, siempre y cuando los últimos 3 no tengan fiebre y aparezca una mejoría clínica del paciente. En ámbito sanitario, siempre y cuando no haya habido ingreso hospitalario y sea, bueno, pues una atención primaria lo que haya requerido, igualmente se tratará igual que en la comunidad, salvo que en estos casos para garantizar la incorporación del trabajador se le pedirá una prueba de diagnóstico negativa o una IgG positiva. Quiero hacer aquí una pequeña mención. Hablamos de una reducción a 10 días. Hasta hace nada hemos estado con cuarentenas de 14 días. Os pongo aquí esta nota, es una nota referente a criterios de los CDC americanos. Esta nota en concreto es de mitad de agosto y ya hacía una referencia en trabajadores sanitarios para estimar la cuarentena en 10 días y además siendo las últimas 24 horas libres de fiebre y una mejoría clínica. Con estos datos se supone que tenemos un control de la situación clínica y la contagiosidad es mínima, con lo cual tendríamos garantía para la reincorporación de estos trabajadores. Esto ya se hablaba en agosto, pero es que además nosotros, desde la Sociedad de Medicina del Trabajo, ya impulsamos en los meses de mayo una publicación y una guía de consulta que todas las tenéis disponibles en cuanto al retorno al trabajo y ya hablamos de acortar los periodos de cuarentena, basándonos en criterios, bueno, pues de evidencia en cuanto a los criterios de contagiosidad, si bajábamos a 10 días en pacientes asintomáticos o en contactos estrechos que no habían desarrollado síntomas durante toda la cuarentena. Y bueno, y parece que en España nuevamente hemos llegado un poquito tarde a reducir estas cuarentenas y duración de los aislamientos que en muchos casos pues todos o casi todos no hemos entendido. El caso de del manejo de los contactos, aquellos contactos que han sido definidos como contactos estrechos, bien por la distancia, por el tiempo, el no uso de medidas de protección, tanto mascarillas como medidas de higiene, lo tenemos contemplado en una duración, como todos sabéis, de 10 días, ¿vale? Esta identificación, como he dicho, en un primer momento se hace sobre los convivientes y a partir de confirmado el caso, sí que podemos ya de forma rápida y lo más ágil posible llegar a los compañeros de trabajo que puedan ser definidos como contactos estrechos. Este rastreo de los compañeros de trabajo, bueno, pues se indicará para la búsqueda de las últimas 48 horas. Todo esto lo conocemos, ¿no?, de la guía. La duración serán de 10 días. ¿Cuál es la novedad? Que se puede iniciar este aislamiento de estos 10 días sin tener que hacer ninguna prueba diagnóstica inicial. Se recomienda hacer una prueba diagnóstica a partir del día 10 para la incorporación, siempre y cuando pues, los recursos logísticos de la comunidad autónoma así lo permitan. Así lo dice la estrategia y así se plantea, pero yo realmente en mi experiencia personal estoy viendo que cualquier persona que es definida como contacto estrecho está exigiendo realizar una prueba porque hasta hace un mes se le hacían a todos, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Es complicado a nivel de recursos y es complicado a nivel de gestionar todo este volumen de pruebas diagnósticas que, como todos sabéis, tienen un coste y tienen una demora de 24 horas. A no ser que empecemos con la aplicación de los test antigénicos, que el doctor Esteban pues luego nos dará más información sobre su eficacia en el diagnóstico precoz de estos cuadros de contactos estrechos asintomáticos, bueno, que pueden tener un valor muy importante, ¿no?, para hacer este filtrado de forma rápida, eficaz, porque lo que más nos interesa en este estudio de contacto es aislamientos rápidos del entorno de trabajo
para evitar la aparición de brotes, ¿no? En el ámbito sanitario, pues evidentemente se le va a pedir una realización de un test, de una prueba de diagnóstico a partir del 10.º día cuando finalice la cuarentena. Y en aquellos casos en los que tengamos un alto riesgo de contagio en ese contacto estrecho, que pueden ser personal sanitario, pueden ser pacientes inmunodeprimidos graves, con patologías inestables o un uso inadecuado de las medidas de protección, bueno, pues en esos casos también, a pesar de trabajar en la comunidad, podrían también solicitarse una prueba diagnóstica al alta y al finalizar la cuarentena. Bueno, una última referencia a los test masivos en el personal sanitario. Sabéis que esto, bueno, pues no solo en el personal sanitario, sino en cualquier entorno, está muy solicitado y todos tenemos que, me imagino, que luchar con este reclamo y esta exigencia, ¿no?, de la sociedad. En esta nota del CDC americano, que es reciente, esta nota es del 15 de septiembre, hablaba de una recomendación de hacer test masivos a personal sanitario asintomático de forma periódica, como una recomendación en abierto. Está basado fundamentalmente en este estudio londinense que hace una estimación con un cálculo matemático, con un control de la incidencia de los casos de COVID si hiciéramos en el personal sanitario este estudio masivo, ¿no?, para controlar la incidencia. Pero realmente no tenemos ahora mismo consenso en la aplicación de la técnica, serían PCRs. Realmente no tenemos un desarrollo logístico, la duración de los resultados pueden tardar y hace una ventana de riesgo también. Y bueno, puede ser un futuro para tener otras técnicas más rápidas, menos costosas y que tengan bueno, pues una capacidad logística mejor que la que tenemos actualmente para el personal sanitario y sociosanitario y poder hacer este filtrado y este cribado de forma masiva. Y bueno, os traigo al final, bueno, el documento lo tenéis disponible para poder consultarlo, es un trabajo para que el médico del trabajo pueda desarrollarlo y hacer de consulta. Y bueno, os traigo estos dos magníficos gráficos de cómo poder llegar a algunas conclusiones en el estudio de los contactos en el ámbito laboral y tomar decisiones en función de la situación en la que estemos. Evidentemente, cuando hay un contacto estrecho extralaboral, lo principal en estos casos es primero confirmar ese contacto estrecho y ante una sospecha clínica no tomar decisiones precipitadas, ¿no? Esto lo vemos todos los días en la clínica, al tomar rápidamente decisión, la gente se quiere hacer pruebas, hay que confirmar, llamar a la tranquilidad, iniciar aislamientos preventivos de 1 o 2 días hasta tener la información concreta y a partir de ahí tomar decisiones y ver si es un contacto estrecho de un caso confirmado o no lo es. Y en el caso de que lo fuera, pues hacer el aislamiento pertinente, la comunicación correspondiente a salud pública y a partir de ahí seguimiento del contacto. Y en aquellos casos donde haya, bueno, pues un caso confirmado dentro del ámbito laboral, pues igualmente tener en cuenta la parte clínica, que yo creo que esto es fundamental y muchas veces se nos olvida y solo prestamos atención a los datos analíticos, PCR, serologías, y tenemos que tener en cuenta pues si hay realmente una alta sospecha clínica con los datos que nos aporta el paciente, ¿no? Y tenemos aquí esta gráfica para poder así entender un poco la forma de actuar. Y por mi parte nada más, os voy a dejar con el doctor Esteban para aclarar, bueno, pues datos microbiológicos y de los test que todos estamos pues con ganas de escuchar. Muchas gracias. Bien, yo voy a intentar dar una idea de lo que es el diagnóstico microbiológico, pero bueno, lo primero, agradecer a los organizadores, a la UNIR, a la Asociación de Medicina del Trabajo, la invitación a participar en estas jornadas y voy a intentar dar una idea de lo que se conoce hoy en día sobre el diagnóstico microbiológico, lo cual no quiere decir que esto sea palabra de Dios y que sea algo que tengamos que tener en cuenta para los próximos meses, sino que, como veremos luego, pues todas estas cosas están cambiando muy rápidamente. Bien, lo primero que me enseñaron a mí cuando era alumno de medicina y que se sigue enseñando hoy en día y que yo por lo menos se lo procuro enseñar a todos los alumnos y residentes, es que todo diagnóstico de laboratorio debe partir de una sospecha clínica. ¿Por qué? Porque todo diagnóstico de laboratorio tiene falsos positivos y falsos negativos.
Y entonces es importante integrar ese resultado en un contexto clínico. Y no solo clínico, sino también epidemiológico, puesto que no es lo mismo tener un resultado positivo frente a COVID-19 en plena pandemia que tenerlo en un momento en el que no teníamos ningún dato, con lo cual, pues evidentemente la probabilidad de falsos positivos o de falsos negativos es muy grande. Bien, vamos a hablar de todo esto que veis en la diapositiva. Vamos a hablar de las PCR, vamos a hablar de los test serológicos, de los test de detección de antígeno, y veréis y leeréis y escucharéis en múltiples foros, tanto científicos como no científicos, pues que existen otras técnicas. Existen cultivos celulares, microscopía electrónica, hay nuevos test de detección de anticuerpos, hay nuevas muestras, como por ejemplo la saliva. Y es posible que de aquí a un tiempo muy corto tengamos nuevas técnicas diagnósticas que no estén ni siquiera en esta diapositiva, pero todo eso obedece hoy en día a la investigación. Y en el momento actual no disponemos de estas cosas habitualmente en el laboratorio de microbiología asistencial. Bien, la PCR es la primera de las técnicas que apareció. Es la técnica de referencia para el diagnóstico y es la que se utiliza como gold estándar. ¿Significa eso que es una verdad absoluta? Realmente no. Sabemos que detecta la presencia de RNA viral en la muestra, requiere un paso previo de extracción, porque el RNA es muy lábil a las RNasas que hay presentes en cualquier muestra clínica, que incluye células eucariotas, tanto como procariotas. La técnica de PCR que utilizamos todos los laboratorios, prácticamente todos, son plataformas comerciales que incluyen entre 2 y 3 dianas de diferente sensibilidad y especificidad. Para que una técnica sea positiva, tiene que ser positiva todas las dianas, y eso es un dato importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque siempre se presenta la duda de si tendremos reacciones cruzadas o no. Veremos cómo esto pues, es bastante seguro en el momento actual. Además, estas pruebas disponen de controles internos que nos permiten saber que la reacción se ha llevado a cabo correctamente o no. En esta imagen que veis ahí, que está tomada directamente de uno de los termocicladores de mi departamento, pues la curva superior obedece a una de las dianas, la curva intermedia obedece al control interno de reacción y la curva más baja, la tercera de las curvas de arriba abajo, es la otra diana de amplificación. Esto sería pues una muestra positiva. Bien, ¿qué preguntas nos genera la PCR y nos ha generado y nos sigue haciendo que dudemos muchas veces de determinadas cosas? Bueno, pues yo creo que las más importantes son estas que he intentado reflejar aquí. ¿Una PCR positiva implica que el paciente es infeccioso? Bueno, no necesariamente. Sabemos que una PCR puede ser positiva desde a mucho tiempo después de que el paciente deja de ser infeccioso. A veces hay pacientes que tardan meses en negativizar la PCR y eso no significa que sean infecciosos. Como ha comentado antes mi colega, pues evidentemente una PCR positiva en un paciente sintomático implica probablemente que ese paciente es infeccioso. Pero si ha pasado un tiempo considerable desde que ese paciente tuvo su primera PCR positiva cuando era clínicamente activo, probablemente ese paciente ya no es infeccioso, aunque la PCR siga siendo positiva. ¿Una PCR negativa me descarta un diagnóstico de COVID-19? Sabemos que no. La PCR tiene muchos falsos positivos. Falsos positivos tiene pocos, como ya he dicho, pero puede tener muchos falsos negativos porque es una técnica que depende mucho de la toma de la muestra. Depende del momento en que se haya tomado la muestra dentro de la infección y depende también de cómo se haya conservado esa muestra, porque como ya he comentado, RNasas en la muestra hay y pueden deteriorar ese RNA viral, que es lo que intentamos detectar. De tal forma que el porcentaje de falsos negativos en PCR de exudado nasofaríngeo ha oscilado en las distintas citas bibliográficas desde un escaso 5 o 2% hasta más de un 20% de falsos negativos. ¿Merece la pena repetir la prueba si la primera vez salió negativa? Depende del cuadro clínico. Si nuestro paciente tiene un cuadro clínico compatible, en general se considera que repetir la prueba aumenta la sensibilidad
hasta casi un 95-98%, con lo cual la probabilidad de un falso negativo, sumando las dos pruebas, es muy escasa. Algo que nos preguntan muchísimo, ¿tiene utilidad clínica conocer el CT? El CT es el ciclo en el que la PCR pasa de negativa a positiva, en que la curva esa que os he enseñado antes pasa de negativa a positiva. Bueno, es difícil de decir. Uno asume que un CT bajo, es decir, un CT de 15, un CT de 20, habitualmente implica una carga viral alta y que un CT de 38, de 35 o un CT de 30 implica una carga viral baja. Esto, en general, podría considerarse así siempre y cuando se dieran las condiciones ideales de la muestra. Es decir, la muestra debe estar bien tomada, se debe conservar adecuadamente, se debe realizar la técnica lo más rápidamente posible y además hay que tener en cuenta que, como he comentado antes, hay más de una diana. Entonces, ¿qué CT utilizamos? ¿El primero, el segundo, el tercero? Es difícil de saber. Hoy en día, en general, la mayoría de los microbiólogos consideramos que no hay una utilidad clínica real en conocer el CT, porque sabemos de pacientes supercontagiadores con CTs relativamente altos, debido probablemente a una mala toma de la muestra o a una mala conservación de la muestra. Sabemos de pacientes que clínicamente están curados y que llevan mucho tiempo con PCRs positivas que el CT no disminuye, probablemente porque la muestra está bien tomada, se hace inmediatamente. Con lo cual, pues en general consideramos que conocer el CT no tiene una utilidad práctica en el momento actual. ¿Cómo se deben interpretar los resultados no concluyentes o indeterminados que a veces se ponen en los informes? Bien, un resultado no concluyente es un resultado que no es ni positivo ni negativo. Esto, que parece de perogrullo, implica que tenemos una amplificación, una reacción positiva, pero solamente para una de las dianas. Normalmente hay una diana que es menos específica y más sensible, pero que puede tener, al menos en teoría, reacciones cruzadas con otros coronavirus, y tenemos otras dianas que son más específicas, aunque sean un poquito menos sensibles. Cuando solo se amplifica una de estas dianas, y no las dos o tres que hacen falta que amplifiquen para dar como positiva una reacción, la mayoría de los laboratorios informamos el test como no concluyente. Esto implica que no sabemos si es positivo y negativo, y la recomendación en general es repetir la muestra. No vale repetir la reacción en la misma muestra porque, como ya he dicho, con el tiempo el RNA se deteriora y podemos tener resultados no concluyentes que, si repetimos la reacción en la misma muestra, pasarían a ser negativos. Pero esto podría ser o bien porque eran inicialmente negativos o bien porque se ha deteriorado la muestra, con lo cual digamos que lo que se recomienda en el momento actual es que todo resultado no concluyente se confirme con una nueva toma de la muestra. ¿Cuáles son las muestras más adecuadas? Hoy en día se considera que la muestra más adecuada es el exudado nasofaríngeo, por lo menos en los primeros días de la infección, es donde se encuentra la mayor carga viral. También se puede utilizar un exudado orofaríngeo, aunque es preferible el nasofaríngeo, y también podemos utilizar muestras de broncoscopia. Lavados bronquiales o lavados broncoalveolares, muy útiles sobre todo en pacientes con cuadros de neumonía con un periodo de evolución mucho más largo. Ojo, digo ojo porque es muy importante conocer esto, porque esto da lugar a muchos errores y malas interpretaciones de los resultados. El exudado nasofaríngeo es la técnica ideal siempre y cuando se tome bien. Bien significa que el hisopo debe llegar a la nasofaringe, como en la imagen que se ve ahí. Ese hisopo que va horizontal y que llega hasta la nasofaringe y que produce un reflejo de lagrimeo en el propio paciente es el correcto. Hay veces que el hisopo no llega hasta el final, bien porque se introduce mal, como en la imagen se puede ver que se ha introducido de forma en un ángulo de casi 45 grados, y lo que estamos recogiendo es un exudado nasal, no un exudado nasofaríngeo. La probabilidad de que esta muestra sea positiva es muchísimo más baja, y en estos casos es preferible un exudado orofaríngeo. Normalmente todos los centros grandes, los hospitales grandes, incluso los centros de especialidades o centros de salud, tienen personal ya a estas alturas de la pandemia bien entrenado en la toma de exudados nasofaríngeos. Pero hay que asegurarse de que el exudado está bien tomado. Un exudado mal tomado
da lugar a errores, da lugar a falsos negativos con mucha frecuencia, por lo que debemos asegurarnos de que la muestra está bien tomada. Bien, en el laboratorio además nos piden otras muestras. Estas otras muestras, en principio, solo se utilizan en plan investigación y no deben utilizarse para diagnóstico en el momento actual, solamente dentro de un entorno de investigación. Ahí finalizo diciendo que en el caso de la PCR es vital, y para los laboratorios que ahora mismo estamos recibiendo cientos y a veces miles de muestras diarias, es esencial que la muestra llegue correctamente filiada e identificada, porque si no llega así y nos llega con un papel escrito a mano, con un nombre o con un número escrito a mano, pues hay muchas posibilidades de que esa muestra acabe perdiéndose y dando lugar pues a problemas de que el paciente no tiene un resultado al final. Bien, la serología detecta anticuerpos dirigidos al virus, que pueden ser de distintas clases, IgG, IgM, IgA, anticuerpos totales. Hay dos tipos de pruebas, inmunocromatografía, que son los test rápidos que inicialmente aparecieron, y posteriormente un test lento mediante ELISA. Lento relativamente, porque en realidad es relativamente rápido también. No son minutos, pero son horas. En general se considera que estos test tienen una especificidad alta para la IgG y baja para el resto, que la sensibilidad es mayor la de las técnicas lentas, entre comillas, que la inmunocromatografía, y que los resultados positivos suelen aparecer a partir de 10-15 días desde el inicio del cuadro clínico. Ahora bien, ¿para qué sirve la serología? Hoy en día sabemos que la serología tiene muchos falsos negativos, pacientes con PCRs positivas no desarrollan anticuerpos, con lo cual la utilidad en el manejo del paciente es muy limitada, y se considera en el momento actual que la serología sirve exclusivamente para estudios poblacionales de prevalencia, con todos los peros de sensibilidad que tiene, y para aquellos pacientes con infección de más de 15 días de evolución, PCR repetidamente negativas y un cuadro clínico compatible, pues que si desarrollan anticuerpos podemos, digamos, confirmar el diagnóstico. Otra pregunta que se nos hace mucho, ¿una serología positiva significa inmunidad? En general, se considera que una serología IgG positiva se asocia con inmunidad, pero no sabemos ni cuánta inmunidad ni cuánto dura, porque evidentemente todos tenemos casos de pacientes con IgGs positivas que vuelven a hacer un cuadro clínico compatible, que no sabemos muy bien qué significa, no sabemos cuánto durará la inmunidad y no sabemos si esa inmunidad es completamente protectora o solamente parcialmente. Solamente es lo que sabemos en el momento actual. Probablemente de aquí a un tiempo relativamente corto esto pueda cambiar incluso. ¿Cuál es el valor de una IgM aislada? Depende del contexto clínico. En un paciente que ha tenido un cuadro compatible en el periodo de tiempo adecuado, pues puede ser la primera respuesta inmunológica que aparece. Pero en un paciente asintomático, una IgM aislada probablemente es un falso positivo. Y así, en principio, debería tratarse. Bien es cierto que una IgM positiva te va a obligar a confirmar el diagnóstico con una PCR o incluso a hacer un seguimiento serológico de ese paciente a ver si desarrolla IgG. Pero en nuestra experiencia, muchas veces, la mayoría de las veces, es un falso positivo. Bien, algo que está muy de moda porque ha aparecido hace muy recientemente, hace menos de un mes, que es la detección de antígenos. La detección de antígenos detecta la presencia de antígenos virales, normalmente las proteínas de la Spike. Originalmente, en el principio de la pandemia, aparecieron test de detección de antígenos, pero que carecían de sensibilidad y de especificidad. Hoy en día tenemos ya test de antígenos sensibles y específicos, incluso uno de ellos aprobado por la FDA, que es ese que veis ahí, y el test tendría una sensibilidad y una especificidad similares a la PCR en un tipo de paciente concreto. No valdría para todos los pacientes. La ventaja es muy rápido, el resultado está disponible en 15 minutos, incluso un positivo real, muchas veces incluso antes, y permitiría la realización de estos test en plan point of care en la cabecera del enfermo. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones que hay ahora mismo para el uso de estos test? Pues bueno, hay que utilizar solamente aquellos que tengan sensibilidades y especificidades muy altas. Hay que hacerlos en exudado nasofaríngeo. Es cierto que hay datos que sugieren que el empleo de saliva podría ser útil, pero todavía es algo que está en investigación y no se debe hacer. ¿A quién? Esto es lo más importante. A pacientes sintomáticos con menos de 5 días de evolución.
solamente en esos pacientes está validado. No quiere decir que no sirvan el resto, significa que no sabemos cuál es la utilidad real en pacientes asintomáticos, en contactos, etcétera. Por lo tanto, solo debería hacerse en pacientes sintomáticos con menos de 5 días de evolución en centros de pacientes agudos donde exista, si es posible, un servicio de microbiología y si no, donde lo hagan de profesionales sanitarios debidamente entrenados. Y esto, en principio, la recomendación de nuestra sociedad es que la iniciativa para utilizar estos test debe partir siempre desde microbiología clínica. Bien, estos test se han incorporado ya al argumentario, a las guías oficiales gubernamentales del momento actual, en un plan similar al de la PCR. De tal forma que en un paciente sintomático con antígeno positivo sería prácticamente el equivalente a una PCR positiva y sería diagnóstico. ¿Hay casos de antígenos negativos con PCR positiva? Sí, los hay. Pacientes con más de 5 días de evolución, pacientes que tengan un falso negativo del antígeno. Por eso solamente debe hacerse en los pacientes adecuados. Esto existe en distintos flujogramas. Cada institución tiene un poco el suyo. Traigo aquí nuevas tecnologías porque de aquí a muy poco tiempo tendremos más cosas. Habréis oído hablar de técnicas que permiten detectar el virus en saliva, de técnicas que permiten detectar el virus de forma rapidísima, menos de 5 minutos. Todo esto es esencialmente investigación. En el momento actual no hay nada disponible comercialmente y para que estas técnicas de investigación pasen a la fase comercial, a la fase, digamos, asistencial, pues tienen que cumplir los mismos estándares que han cumplido los antígenos y ser útiles desde un punto de vista práctico en la práctica clínica. Mientras tanto, es exclusivamente investigación. Bien, ¿cómo se deben interpretar los test? Pues esta tabla, yo creo que hay muchísimas de estas o parecidas, incluye más o menos todos los test y como veis aquí, pues tenemos lo que podría ser. La detección de antígenos sería positiva solamente en la fase, digamos, más transmisible del virus. La PCR podría ser positiva durante periodos de tiempo muy largos, sobre todo en pacientes graves o muy graves. La serología es positiva a partir del día 10, día 15, y cuando se hace negativa no lo sabemos, porque hay pacientes que la hacen negativa, hay pacientes que no. Hay PCRs que desaparecen y hay PCRs que no. El antígeno está puesto aquí en torno al día 5 porque es la recomendación. Pacientes sintomáticos, repito, sintomáticos, con menos de 5 o menos de días de evolución. Todo esto que he contado hasta ahora es lo que sabemos en el momento actual. De aquí a un tiempo probablemente corto, todo esto puede cambiar. Puede cambiar porque en el momento actual la investigación sobre el coronavirus es la número 1 probablemente a nivel mundial y se están desarrollando nuevas técnicas diagnósticas, se están evaluando las técnicas existentes para una interpretación más correcta y probablemente todos podemos aportar nuestra pequeña experiencia clínica a la hora de conocer lo que es el coronavirus, lo que es esta pandemia de coronavirus. Traigo esta frase de Ramón y Cajal, uno de mis favoritos, en la que, pues bueno, nos dice que todos podemos aportar independientemente de nuestro puesto de trabajo para que el conocimiento científico aumente y podamos llegar a un feliz término cuando esta pandemia sea, esperemos, un recuerdo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Esteban. Yo quería trasladarte una pregunta que sí que está funcionando en el chat. ¿Cómo ves la aplicación de los test antigénicos en el estudio de los contactos? Entiendo que asintomáticos y que ya lo incluye así la estrategia del Ministerio. Lo incluye, pero solamente en sintomáticos. En contactos sintomáticos se podría hacer siempre y cuando tengan menos de 5 días de evolución. En el caso de que sean asintomáticos, habría que hacer una PCR, porque un resultado negativo podría ser un falso negativo y no ser creíble. En ese sentido, no podemos, digamos, utilizar un resultado negativo de un antígeno en un asintomático para descartar nada. Por lo menos en lo que se conoce en el momento actual. Bueno, pues muchas gracias. No sé No sé si si hay hay alguna más. pregunta más. Si no, resolveremos el resto de dudas
Tenemos los emails de contacto para poder responder. Si ves alguna pregunta más, Jaime, que quieras. Estoy viendo lo de los test de saliva. Bien, todavía no están accesibles, pero a mí me da la impresión, por lo que estoy leyendo y por lo que estoy viendo en la literatura, de que es muy probable que en un periodo de tiempo corto tengamos test de saliva que no sabemos cómo funcionarán, pero a mí me da la impresión de que deben funcionar Sí. parecido al antígeno. Lo que pasa es que la muestra es mucho más fácil de obtener, evidentemente siempre con los mismos condicionantes, pacientes sintomáticos de menos 5 o menos días de evolución, etcétera, etcétera. Otra pregunta que veo yo aquí, si un paciente sintomático de menos de 5 días de evolución tiene un antígeno negativo, el hacer o no una PCR depende un poco de cuál es la logística de cada sitio. Si lo que quieres es confirmar el diagnóstico, tendrías que hacer una PCR. Ok, lo veo claro. Bueno, pues eh, preguntan por determinaciones. Bueno, hay muchas preguntas. Sí, he visto mucho de la serología. En general, la serología, yo ya he comentado que la serología vale más bien para poco. Al principio, cuando empezamos a disponer de test serológicos, parecía que el test serológico se asociaba con inmunidad y que entonces era deseable hacerlo. Hoy en día yo creo que eso se ha demostrado ya que no es así, que hay mucho falso negativo, de la IgG incluso, de la IgM hay falsos positivos, con lo cual yo creo que un paciente que tiene una PCR positiva, hacer una serología sirve de poco. Sirve de poco, porque si es negativa no te va a cambiar tu actitud realmente. Porque el paciente que es PCR positiva, que evoluciona bien, que se cura, que deja de tener síntomas, como tú bien has dicho, Juan Carlos, después de un tiempo de dejar de tener los síntomas, ese paciente deja de ser contagioso, independientemente de lo que salga en la serología, independientemente de lo que salga en la PCR. Entonces yo creo que la serología hoy por hoy, ahora mismo, Sí. sirve más bien para poco. Sí, yo creo que estamos de acuerdo y la evidencia además nos empuja cada vez más a esto, ¿no? A tener más conocimiento y mantener criterios, bueno, pues claros de los aislamientos y no ser tan conservadores como hasta ahora por el desconocimiento. Bueno, pues muchas gracias, estamos en hora y os agradecemos la participación. Recordad que en noviembre, el día 4, tenemos una nueva sesión con UNIR sobre los periodos de IT durante la pandemia. Así que, bueno, pues os esperamos. Muchas gracias, doctor Esteban, y gracias a UNIR y a la Asociación de Medicina del Trabajo.